Buenos días o buenas tardes. Vamos a ver hoy día la clasificación general del sustantivo. Recordemos brevemente que en la clase anterior hemos estudiado el sustantivo y algunas de sus modificaciones, como por ejemplo modificaciones de número, singular plural o de género, masculino o femenino. Hoy vamos a continuar con el mismo tema del sustantivo y vamos a ver cómo se clasifica de manera general el sustantivo. Por su extensión, vamos a ver que se clasifica en sustantivos comunes o sustantivos propios. Los sustantivos comunes son aquellos que nombran a personas, animales o cosas de forma general, mientras que los propios son aquellos que nombran personas, animales y cosas, pero de forma específica. Veamos el ejemplo. Vemos aquí un grupo de personas. Si vemos los sustantivos comunes, podemos referirnos a ellos como hombre, mujer, abogado, bombero, doctora, ingeniero, periodista, en fin. Mientras que, si hablamos de sustantivos propios o queremos referirnos de manera específica a uno de ellos, podríamos decir que allí está Daniela, Juan, Verónica, Alfonso, María, Carlos, Rafaela, en fin. Estamos refiriéndonos a una persona en particular, mientras que abogado, bombero, doctora, hombre o mujer hacen referencia de manera general, ¿no? Porque hombre, pues hay millones de hombres, mujeres de igual manera, bomberos, abogados. Sin embargo, los propios, sustantivos propios, son el nombre que cada uno de nosotros tenemos y solamente hacen referencia a nosotros o a una persona en específico. Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser concretos cuando se refieren a cosas que podemos percibir por medio de los sentidos y abstractos cuando se refieren a cosas que no pueden percibirse por medio de los sentidos. Veamos los ejemplos. Vemos aquí un ejemplo. Vemos una balanza, vemos un mazo, ¿no?, utilizado por los jueces. Y de manera concreta podemos decir aquí hay una balanza, hay un mazo. Pero esto hace referencia a algo abstracto. Un sustantivo que es justicia. Justicia es abstracto. ¿Por qué? Porque no se puede percibir. O sea, la justicia no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo puedo sentir, no lo puedo saborear, no lo puedo tocar. Entonces, la justicia solamente existe como un concepto abstracto. Mientras que balanza, mazo, en fin, los objetos, las cosas, las personas, sí existen de manera concreta. Otros sustantivos abstractos son, por ejemplo, amor, cariño, felicidad, tristeza, llanto, odio, cólera, los sentimientos, las sensaciones, ¿no?, que tenemos las personas, o conceptos genéricos como por ejemplo riqueza, pobreza, son abstractos, porque no es algo que se pueda percibir por los sentidos. Aquí una acotación muy simple. A veces, lamentablemente, se tiende a reducir los sentidos a la vista, que es uno de los principales. Y yo digo, por ejemplo, dulce. El dulce o el salado son sabores. ¿Serán concretos o serán abstractos? Por supuesto que son concretos. ¿Por qué? Porque los puedo percibir con los sentidos. No los puedo ver, pero sí los puedo saborear. Existe de manera concreta ese sabor. ¿Correcto? De igual manera, cuando puedo hablar de los sonidos o cuando puedo hablar de sensaciones como calor, frío, no es abstracto, es algo que lo puedo percibir con los sentidos. Abstracto es aquello que no puedo percibir por ninguno de mis sentidos. No puedo oírlo, no puedo sentirlo, no puedo saborearlo, olerlo ni verlo. El cariño, el amor, el odio, la tristeza, la justicia, la injusticia, la indignación, ¿no?, la felicidad, son conceptos que no puedo percibir con los sentidos, son abstractos. Por su cantidad, individuales o sustantivos individuales son aquellos que en singular, ojo, esto es muy importante, en singular nombran a un solo ser, que es la mayoría de ellos. Y colectivos
son aquellos que, estando en singular, nombran a un conjunto de seres o cosas. Es muy importante esto, porque claro, cuando yo hablo de plural, pues yo puedo decir mesas, ¿no? Y es plural, pero no, un sustantivo colectivo es aquel que, estando en singular, nombra a un conjunto de cosas. Por ejemplo, si yo digo bandada, una bandada o la bandada es un conjunto o un grupo grande de aves. Por lo tanto, estando en singular, designa o nombra a un conjunto de seres o de cosas. Veamos un ejemplo. Árbol es individual, arboleda es colectivo. Si nos damos cuenta muy bien, el sustantivo arboleda está en singular, pero aún estando en singular, hace referencia o designa a un grupo de árboles, no a uno solo. Eso es un sustantivo individual y un sustantivo colectivo. Por su estructura se clasifican en simples, aquellos que están formados por una sola palabra o por una sola raíz. Recuerden que hemos estudiado las raíces o lexemas. Los compuestos, que están formados por dos o más raíces. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes la formación de palabras, la composición? ¿Ya? Hago referencia a esto para que, si es que no lo recuerdan, puedan repasar este concepto, ¿no? Y las locuciones sustantivas. Las locuciones sustantivas son aquellos que no es una palabra, es un sustantivo. Varias palabras forman un solo sustantivo, un solo concepto. Son palabras que tienen una estructura fija, es decir, que no pueden cambiar, no se pueden alternar, ¿no? Y pueden ser dos o tres palabras que se refieren a un solo concepto. Vamos a ver los ejemplos para entenderlo un poco mejor. Un sustantivo simple, un retrato, un sustantivo compuesto, un portarretrato, ¿no? Son dos raíces, porta, retrato, y una locución sustantiva, ama de casa. Ama de casa. Este concepto, ama de casa, hace referencia a un solo sustantivo, a una sola persona. Y si lo separamos, pierde sentido. Una cosa es ama, otra cosa es casa, y no podemos cambiarlo. Casa de ama, ¿no? No tiene sentido. Solamente ama de casa es una locución sustantiva. De igual manera, será cuando nos referimos a decir el oso de anteojos, el gallito de las rocas, ¿no? Entre otras locuciones sustantivas que se utilizan de la misma manera. Por su origen. Por su origen, los sustantivos pueden ser primitivos o pueden ser derivados. Los sustantivos primitivos no provienen de ninguna palabra dentro del mismo idioma, dentro de la misma lengua. Mientras que los sustantivos derivados son aquellos que provienen de una raíz y se le ha añadido morfemas derivativos. Una vez más, repasemos nuestra teoría de formación de palabras. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos un buen número de ejemplos, justamente hacen referencia a esta imagen. Sustantivos primitivos, granja, un derivado, granjero. Granjero, granjera derivan de granja. Campo es primitivo y de campo se deriva campesino, campestre, entre otros. Gallina es primitivo, se deriva de gallina, gallinero. Pollo es primitivo, de pollo se deriva pollería. Sustantivo primitivo, vaca. De vaca se deriva vaquero, vaqueriza. En fin, estos son los sustantivos primitivos y los sustantivos derivados.